Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes y, por qué no decirlo, peligrosas de Michel Foucault, la idea de que la historia puede ser un arma. Vamos a darle una vuelta a esta idea, porque es radical. ¿Y si la historia no es simplemente el estudio del pasado, sino un campo de batalla real, una guerra que se está librando ahora mismo? Para entender cómo llega Foucault a esta conclusión, tenemos que seguir su propio método. Él se describía a sí mismo como un cachalote. Curioso, ¿verdad? Lo que quería decir es que su trabajo siempre buscaba esas corrientes profundas, esas lógicas ocultas que se mueven bajo la superficie de lo que damos por sentado. Vale, pues para entender esta guerra, lo primero que hace Foucault es obligarnos a mirar la historia de toda la vida, la historia oficial, y nos muestra que tradicionalmente ha sido una herramienta perfecta para los que ya tienen el poder. A esta narrativa tradicional, él le pone un nombre, la historia del soberano. Y su función principal, es bastante clara. Hacer que el poder del Estado, del rey, del gobierno de turno, parezca algo natural, eterno, casi inevitable. Y ojo, que esta historia no se construye de cualquier manera. Foucault dice que tiene, una estrategia con tres funciones. La primera es la genealógica. Se trata de conectar al gobernante de hoy con los grandes héroes del pasado, para que parezca su heredero natural. La segunda es la de memorización, convertir cada acto del poder en un hecho histórico memorable, monumental. Y la tercera, usar todos esos ejemplos gloriosos del pasado como si fueran una ley para justificar lo que se hace en el presente. Esta cita de Petrarca, la verdad es que lo clava. Durante siglos la historia fue básicamente eso, la alabanza de Roma, la alabanza de los vencedores, un relato continuo, sin fisuras sobre su derecho a gobernar. Pero y aquí es donde todo se pone mucho más interesante. Foucault detecta que en un momento dado algo se rompe. De repente aparece un tipo de historia completamente diferente, una que cuenta un relato que le da la vuelta a todo. Y aquí está el gran giro. Frente a esa historia oficial, continua y gloriosa, surge lo que Foucault llama la contrahistoria. Y esta no habla de continuidad, sino de ruptura. No habla de ley, sino de guerra. Es el relato que dice, ojo, que aquí hubo una conquista, y esa guerra entre vencedores y vencidos en realidad nunca ha terminado. Foucault nos da un ejemplo brutal de esto, la Inglaterra del siglo XVII. De repente, la vieja historia de la conquista normanda sobre los sajones, de siglos atrás, se desempolva y se convierte en un arma política potentísima contra la monarquía. El nuevo relato era una bomba. Venía a decir, las leyes que nos gobiernan no son nuestras, son las leyes de un invasor extranjero que nos robó nuestros derechos y libertades ancestrales. Como vemos, esto ya no es simplemente historia, es una auténtica declaración de guerra. Y esto no era un debate de salón, ni mucho menos. Grupos radicales como los Diggers se apropiaron de esta historia de la libertad sajona perdida para desafiar todo el orden social y político. Su argumento era simple y directo: devolvednos lo que nos quitasteis. Pero lo realmente fascinante es que Foucault nos muestra que este caso de Inglaterra no fue algo aislado. Esta lucha por reescribir y controlar el pasado es en realidad un patrón que define la política moderna. Solo hay que cruzar el Canal de la Mancha para ver la misma dinámica. En la Francia prerrevolucionaria se libró una batalla narrativa similar. Por un lado, la nobleza, que se presentaba como descendiente de los conquistadores francos. Por otro, el tercer estado, el pueblo, identificado con los galos nativos subyugados. Esta narrativa, claro, echó muchísima leña al fuego del conflicto. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el meollo de la cuestión para Foucault? Primero, que la historia nunca es neutral, es un discurso, un arma. Segundo, que puede usarse para legitimar el poder, o justo para lo contrario, para hacerle la guerra. Y sobre todo, que esta lucha por el relato nos revela las fracturas reales de una sociedad. La pregunta, ¿quiénes somos?, siempre está ligada a otra mucho más incómoda: ¿quién conquistó a quién? Lo cual nos deja con una última reflexión bastante provocadora. Si esta guerra por la historia nunca terminó, significa que sus batallas se siguen librando hoy, a nuestro alrededor. Así que la pregunta es inevitable. La historia de nuestro presente, ¿quién la está escribiendo? Y sobre todo, ¿para ganar qué batalla?